un ejercicio que era básicamente aritmética de funciones y una gráfica. Ya, a ver, vamos a hacer otro ejercicio. Ya saben, para rebajarles un ejercicio de su práctica, mejor si lo resuelven antes que yo y envían al grupo, ¿verdad? Con sus nombres bajo el formato ya establecido. Y así se les va a reducir un ejercicio de su práctica y van a estar más tranquilos. Bien, este ejercicio me dice... En el dominio de la función f, f de x igual a la división de una raíz elevado al cuadrado por el sí, no, del valor absoluto, creo que sí se sea, no. De x más 1 más 1. Bien, todo esto sobre la parte entera de 1 más 2x, ¿ok? Más la raíz cuarta de 4 menos x. Listo. Entonces, del dominio, ya habíamos visto bastantes ejercicios, pero este ejercicio es combinado porque tiene también funciones especiales. Pero está sencillo, si se dan cuenta. Simplemente es como lo que hacíamos en los anteriores dominios, ver sus restricciones, ¿verdad? Si hay divisiones o... Sí, si hay fracciones, divisiones, si hay raíces, si hay arcoseno, arcocoseno, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay raíces, hay una división. Pero primero, yo les recomiendo que de forma organizada hagan estos ejercicios que vienen con funciones especiales y a la vez te piden otras cosas. Primero, analicen las funciones especiales. Si es necesario dividir el ejercicio en ciertos intervalos, como hemos estado haciendo anteriormente en este ejercicio, ¿se acuerdan? Hacíamos esto, lo dividíamos en ciertos intervalos y recién veíamos qué forma adquiere esta función, pero sin las funciones especiales que lleva dentro. Entonces, eso vamos a hacer. Primero, ya tenemos acá para la función parte o valor absoluto, mejor dicho. Vamos a copiar esto. Un momentito. Ahora sí. Tenemos el valor absoluto y parte entera, si no me equivoco. Solo esas dos funciones especiales. Bien, entonces vamos a copiar la función parte entera. Listo, acá está. En este caso simplemente es la parte entera de x. Es más, esto ya lo tenemos en el anterior ejercicio analizadito. Está acá. Listo. Vamos a analizar primero esto. Aquí está. Ok, esto es sencillo ya. Va a ser simplemente x para valores de x mayores o iguales a 0. Y va a ser menos x para valores menores a 0. Menos x. Listo. Ahora la función parte entera. No, esta no es. La función parte entera. Aquí es igual a 1 más 2x. Y acá, por ende, va a venir lo mismo. Ya, pero eso lo vamos a analizar después. Primero lo dejaremos como f de x más. Listo. Y me faltaba la función sigma. Así que vamos a analizarlo con calma. Ya, acá está.
Bien, mi función signo es simplemente valor absoluto de X. Necesitamos el valor absoluto para después analizar con calma la función signo. Vamos a dejarle en un costadito mientras tanto. Entonces, ya, valor absoluto está sencillo y analizar esta ecuación simplemente es esto, tal cual. Para valores mayores a 0 y para valores menores a 0 va a adquirir esta forma y va a adquirir esa forma. Listo. Ahora, para la parte entera, como les decía en la anterior clase, si yo tengo acá un valor de x, 0,5, digamos, se va a simplificar con este 2, se va a hacer 1 más 1. Y ya. Otro ejemplo. Digamos, 3 quintos por 2, 6 quintos, ¿no ves? Algo fraccionario, es un valor con decimales, 6 quintos. A ese valor se le va a aumentar 1. Y así sucesivamente va a ser para cualquier valor, absolutamente cualquier valor, siempre se le va a sumar más 1. Entonces, da igual si lo escribimos así o así, ¿verdad? Y haciendo ese análisis podemos hacer esto. Entonces, para esta solo vamos a analizar 2x, ¿ok? ¿Se ha entendido esa partecita? ¿Podrías repetir, por favor? Ya, ¿Podrías repetir, Auxi? ya, súper, súper. Bien, vamos a agarrar todo esto. Ya lo vamos a copiar acá. Y le vamos a volver a poner la parte entera. Si ustedes asignan a X cualquier valor fraccionario, entero, lo que sea, les va a salir un determinado valor por 2, ¿verdad? Si digamos es 1/3, por 2 sería 2/3, pero siempre se le va a sumar más 1. Si hago, digamos, 8/9 por 2, un momento. 8/9 por 2 sobre 9 va a ser 16/9, ¿verdad? Va a ser un valor fraccionario. Pero siempre se le va a sumar más 1. Más 1 va a ser una parte constante de lo que es mi parte entera. Así que da igual si yo lo represento de esta manera o si yo lo represento como 1 más el valor bueno, la parte entera de 2x, ¿no ven? Es simplemente hacer ese pequeño análisis, ¿sí? Ahora sí se entiende. Esta va a ser una parte entera constante. Siempre va a ser una parte entera constante de lo que está dentro de esta parte entera. Entonces, si yo lo saco ese más 1 o cualquier número que esté aquí sumando, que sea entero, bueno, si es otro número habría que hacer un análisis, se lo puede sacar, porque siempre va a ser constante. Así que da igual si yo lo escribo así o así, ¿ya? ¿Se ha entendido? Sí, Auxi. Ya, súper. Entonces, por el concepto de parte entera me dice que la parte entera de algo va a ser igual a n y que esto va a estar dentro de este dominio. Listo, entonces, lo que podemos hacer acá es asignarle valores. Valores, se podría decir arbitrarios, ¿ya? A ver, un momentito. Ya, le asignaremos valores arbitrarios, entonces. A ver, no, momento. Ahora sí. Disculpad, me están hablando por WhatsApp, compañeros. Ya. Como en este caso solo me pide hallar el dominio de esta función, entonces no tengo que analizar toda la parte entera, porque yo estoy queriendo analizarlo, pero para hacer una gráfica, y no me está pidiendo eso, así que no es necesario. Simplemente debemos analizar las restricciones de la función. En este caso, como hay una división, esto, lo que está en el denominador, debe ser diferente de 0, ¿ok? Tiene que ser diferente de 0 y esa va a ser una de las restricciones que se les va a dar esta función. Entonces, ¿cómo hallo la restricción para que este denominador sea diferente de 0? Simplemente agarramos todo esto y decimos que todo esto sea diferente de 0. Tenemos un diferente de 0. Aquí está. Y esto que sea diferente de 0.
A ver, entonces, si agarramos esto y despejamos de aquí la parte entera, va a ser igual a, o va a ser diferente a menos 1. Entonces, lo que debemos analizar acá es el caso en el que la parte entera de 2x sea igual a menos 1 para quitar eso de mi respuesta. Eso ya no va a ser parte del dominio. ¿Han entendido esa partecita? Ya. Espero que sí. Simplemente es un pequeño análisis. Como este denominador debe ser diferente de 0, lo hacemos diferente de 0, despejamos la parte entera y hacemos que esa parte entera sea igual a 1 para que ese dominio que me salga de esta parte entera, yo lo quite de mi respuesta, lo excluya, ¿ok? Y eso va a ser cuando hallemos la respuesta. Entonces, como es menos 1, va a ir menos 1 acá y va a ir 0 acá, ¿verdad? Menos 1 más 1, 0. Un momento. Estamos olvidándonos de algo. Como esta es una doble ecuación en la que todavía no está despejada la variable x, debemos dividir todos los miembros n dividido entre 2, ¿verdad? Para que se vaya ese 2. Entonces, hacemos eso. Dividimos entre 2. Listo. Entonces, de acá, reemplazamos ya nuestro valor de n. Entonces, sería menos 1/2. Menos 1/2. Y al otro lado quedaría 0. Básicamente no ha cambiado prácticamente nada. Solo que hay que hacerlo un poquito de forma ordenada, ¿ya? Entonces, acá va a ser menos 1 más 1, 0, y de toda esta fraccioncita va a quedar simplemente 0. Listo, y tiene lógica esta parte, ¿verdad? Menos 1/2 es un valor menor a 0, así que está bien, de forma correcta mi doble inecuación. Listo. Ahora sí, analizamos la función signo. Entonces, nuestra función signo nos dice que acá adentro está la parte entera de x más 2. Digo, el valor absoluto de x más 2. Disculpa. Entonces, ya tenemos también los intervalos en los que está, digamos, de forma, sin ser una función especial, ya tenemos los intervalos de este valor absoluto. Entonces, podríamos primero agarrar, dividir esto en varios intervalos y a cada intervalo le asignamos un valor de x. Entonces, pero acá, si se dan cuenta, es bastante, digamos, intuitivo, se podría decir. ¿Por qué? Porque va a ser simplemente igual a 1 en el caso, vamos a ponerlo acá, punto y coma acá, en el caso en el que x sea mayor a 0, ¿verdad? Mayor o igual a 0. Entonces va a ser simplemente x más 1, lo que está dentro de mi función signo. Entonces va a ser igual a 1, ¿no ve? Es algo redundante. Entonces en este caso va a ser lo mismo, porque esto es mayor o igual a 0. Y en este caso va a ser menos 1. Va a ser menos 1 en el caso en el que lo que está dentro de mi función signo sea menos x más 1, ¿verdad? Ok, no, momento. Acá deberíamos analizar algo más. En este caso, en estos dos de arriba, lo que sí está bien es que para los casos en los que sea más x más 1, está bien. Mayor o igual a 0. Perfecto. Ahora, en el caso en el que acá está... tenemos menos x más 1. Más 1 siempre va a ser una constante positiva que se le va a sumar a menos x. Entonces, para los valores negativos de x entre menos 1 y 0, va a ser como que se van a hacer positivos, ¿verdad? Así que eso es lo que hay que analizar. Se podrían hacer positivos, ¿verdad? Entonces tendría otro valor de más 1. A ver. Pero también hay que analizar algo más. Ya, digamos que lo tenemos hasta ahí, pero si se dan cuenta es algo ambiguo. ¿Cómo voy a resolver eso, verdad? Entonces, agarramos una de las restricciones. Ahora sí nos vamos a meter en las restricciones, ¿ya? ¿Para qué? Para que nos ayuden a resolver estas funciones especiales. En primer lugar, tenemos que esto siempre debe ser mayor o igual a 0.
Entonces, veamos. Tenemos esto que debe ser sí o sí mayor o igual a 0, en primer lugar. Ya, acá, permíteme. Ya. Esto tenemos que debe ser mayor o igual a 0. Lo que está dentro de esta otra raíz también debe ser mayor o igual a 0. Vamos a ponerlo acá, esto y esto por acá. Aunque no es necesario esto. Vamos a ponerlo directamente acá. Y vamos a ponerle con intersección, ¿verdad? Acá la intersección de esto con esto, que también debe ser mayor o igual a 0. Vamos a copiarlo de acá. Listo. Y esto con la intersección de esto, que debe ser diferente de 0 y que ya estamos en proceso de hacer eso, ¿verdad? Si se dan cuenta, cuando hay funciones especiales y me piden dominio, para este caso, por ejemplo, para el caso de la parte entera, nos ha ayudado la restricción a resolver qué hacer con esa función especial. Y para este caso, la función signo también nos va a resolver a saber qué hay que hacer, ¿verdad? Entonces, Sí. sí, dime. Como no importa qué valor asume X, como el valor absoluto siempre va a ser positivo o Sí, mínimamente 0, por lo que sobre el signo siempre va a valer 1. sí, sí, cierto, tienes razón también. Esto no era tan necesario, ¿no ven? Simplemente, acá está, esto acá. Sí, simplemente analizando eso, tienes razón, tiene mucho sentido. El valor absoluto siempre va a ser positivo, más 1 más positivo, entonces todo este signo se va a hacer positivo. Entonces, simplemente, esto se va a simplificar. Entonces, sería todo esto más 1, ¿verdad? Y eso sí tiene que ser mayor o igual a 0. Y esto también siempre va a ser mayor o igual a 0, si se dan cuenta, porque esto está elevado al cuadrado. Cualquier valor de x elevado al cuadrado se va a hacer positivo, más 1 más positivo. Entonces, esto es una verdad. A ver, vamos a copiar todo esto. Esto ya va a ser siempre positivo, es un verdadero. Vamos a ponerlo así. Y acá, de acá simplemente sería despejar x. Podemos mandar x al otro lado, entonces sería acá x. Y en este caso ya tenemos lo que debemos excluir de esta pequeña, este pequeño dominio, ¿verdad? Debemos excluir este intervalo, si es que me da, ¿verdad? Entonces, ya, copiaremos con calma todo esto y despejamos este 4 mayor o igual a x. Entonces, x, le damos la vuelta, debe ser menor o igual a 4. Menor o igual a 4. Entonces, de acá, si hacemos la intersección de todos los valores reales, en este caso, el verdadero, se podría decir que es todos los reales, intersectado con x menores o iguales a 4, pero menos este pequeño intervalo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos prácticamente la respuesta. Ni siquiera es necesario hacer una pequeña gráfica de esto. A ver, vamos a poner la respuesta acá abajo. El dominio, la copiaremos mejor de por acá. Bien, el dominio. Uy. Bien, el dominio va a ser simplemente x menor o igual a 4. ¿Dónde está? X menor o igual a 4 menos este pequeño intervalo.
que lo vamos a anotar de la siguiente manera. Menos este pequeño intervalo. Y ya estaría resuelto el ejercicio. Listo. Ahí está. Bien. ¿Han entendido? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Ingeniero, ¿dónde se fue el auxiliar? ¿Dónde se fue el signo? Ah, esta función signo, ¿verdad? Mira, la función signo solo puede adquirir 3 valores. 1, 0 y menos 1. Esto es lo que hay que corregir. Es 1 para cuando lo que está dentro de mi valor, mi función signo, es mayor o igual a 0. Bueno, no, mayor a 0. Y es igual a 0 cuando esto es igual a 0, ¿verdad? Cuando lo que está dentro de la función signo es igual a 0. Y es menos 1 cuando lo que está dentro de la función signo es menor a 0. Pero si te das cuenta, este valor absoluto va a hacer que cualquier número para x, para cualquier valor de x, se haga positivo, más 1 más positivo. Entonces, para esta función signo siempre se va a hacer 1, porque lo que está dentro siempre va a ser positivo, ¿verdad? ¿Se ha entendido? Chun, 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 chun. A ver, tal vez hay algún mensaje. No, nada. Ya, perfecto. Entonces continuamos, ¿ya? Con otro ejercicio. A ver. Uy. Ahora sí. Listo. Ahora sí, vamos a hacer otro ejercicio, pero de composición, ¿ok? Me dice F. Trataremos de buscar algún ejercicio que sea de un símbolo, tipo letra, no lo sé. A ver, matemáticas. Ya. Me dice F conjugado con G. De X. Me dice obtener. F conjugado con G. Sí. Sí, F de X es igual a en primer lugar, menos 3, luego x elevado al cuadrado, más 2, y luego 5. ¿Para qué intervalos? Menos 3 para cuando x es menor que 0. X al cuadrado más 2 para cuando x se encuentra entre 0 y 1, ¿ok? 5 para cuando x es mayor a 1. Y vamos a tener por acá y g de x va a ser igual a 0 para cuando x es menor a 0. 2x menos 1 para cuando x se encuentra entre 0 y 1. Menor o igual a x y menor o igual a 1. Bien.
Luego me dice que va a ser igual a 1 para cuando X es mayor a 1. ¿Ok? Bien, entonces me da este ejercicio. En este caso, en el caso de las composiciones, chicos, tengan bastante cuidado. No es simplemente ver y decir ya. Voy a hacer la composición para esta primera línea, digamos, luego para esta segunda línea y luego para esta tercera línea. No. ¿Por qué? Porque en este caso el dominio de estas dos funciones y de la composición de estas dos funciones no va a estar dado por su intersección, ¿ok? El dominio, lo vamos a poner acá. Y para que se acuerden, lo vamos a hacer bien bonito. El dominio de una composición de funciones, en este caso, de todo esto, va a estar dado por el dominio de G de X. Me disculpa, chicos. Intersectado con G de X cuando ésta pertenece al dominio de f de x. Esto el Inge les ha debido explicar bien en clases, ¿verdad? Esto es más por los conjuntos, ¿verdad? Tengo un conjunto acá, otro conjunto acá. El dominio, digo, la composición va de un punto a otro punto. Y de ahí es de donde se saca, como que se deduce, ¿ya? Entonces tenemos esta pequeña formulita en la que debemos sí intersectar dos cosas, sí, el dominio de G, pero hay que intersectarlo con G dentro del dominio de F, ¿ya? Ahorita vamos a hacer el ejercicio y se van a dar cuenta qué se hace. A ver, para el ejercicio, vamos a hacerlo con calmita. Me dice F compuesta por G. Y esto es mejor expresarlo como F compuesto por G y esto a su vez compuesto por X. Así, de esta manera. Listo. Entonces, donde yo tengo F, debo reemplazar lo que está en G. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede haber más composiciones más grandes, ¿ya? Así que es mejor expresarlo de esta forma para entender bien lo que se debe hacer. Vamos a poner más grande, perfecto. Entonces, esto va a ser igual a G dentro de F. Listo, entonces acá agarramos, a ver cuántos van a salir 9 más o menos, a ver. No, este no. Ya vamos a hacer algo con esto, entonces. A ver, denme un momentito. Vamos a ver cómo podemos hacerle. Ah, aquí está, perfecto, matriz. Acá 3, acá son 3 y acá por último son igual 3. Ya, listo. Primero, entonces me dice que debo poner F dentro de, digo, debo poner G dentro de F. Entonces, 0 dentro de 3. Si yo tengo una función cualquiera, digamos, como ejemplito, digamos. Función h de x me dice es igual a 5. Y me dice, ¿qué valor va a tener? ¿Qué valor va a adquirir h si dentro de esa función yo reemplazo 0? Más o menos así me dice. Va a seguir igual siendo 5.
Porque esto, si se dan cuenta, yo puedo graficarlo. Esto se podría decir que es igual a Y. Y. A ver, vamos a graficar con el GeoGebra. Vamos a graficarlo acá. GeoGebra. No hay acceso rápido acá, mejor. Listo. A ver que cargue un rato. ¿Qué pasa si yo pongo Y igual a 5? Es una función constante, si se dan cuenta acá. Si yo reemplazo x igual a 0, va a ser 5. Si yo reemplazo x igual a menos 3, va a ser 5. Si yo reemplazo x igual a 1, va a ser 5. Entonces, de esta forma pueden interpretarlo y entender mejor cómo yo puedo reemplazar cualquier valor en una función constante. Siempre va a seguir siendo el mismo valor, ¿ya? De esta forma tal vez se pueda entender mejor. Entonces, va a ser menos 3 para cuando yo le reemplace 0. Va a ser igual a menos 3 para cuando yo le reemplace 2x más 1. Y va a seguir siendo menos 3 para cuando yo le reemplace 0. Listo. ¿Ya? Después vamos a hacer sus dominios. Ya vamos a hacerlo con calmita primero esta parte. Ahora sí, acá. X al cuadrado más 2. Si yo le reemplazo 0, ya va a variar algo acá adentro. Entonces sería 0 más 2. Si yo le reemplazo 2x menos 1, ya también va a variar algo, ¿verdad? Sería acá adentro 2x menos 1. Esto elevado al cuadrado más 2. Acá, si le reemplazo 1, igual va a variar. 1 al cuadrado es 1. 1 más 2 me quedaría. En este caso 5 es lo mismo que el ejemplo. Entonces 5, 5, 5. Sea cualquier sea el valor que yo le reemplace dentro de esa función, siempre va a ser 5. Listo, ahora sí. Su dominio. En primer lugar, ¿qué me dice? El dominio de g de x. El dominio de g de x para cuando yo le he reemplazado el valor de 0 es este. Bien, entonces venimos acá, nos venimos acá. Y esto lo vamos a intersectar ¿con qué? Con g de x perteneciente al dominio de f. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que agarrar el dominio de f, pero en vez de reemplazarle x, le reemplazo lo que está acá. Y de esta manera se hace, ¿ya? Eso se hace. Entonces, de acá, ¿qué se puede deducir? ¿0 es menor que 0? No, ¿verdad? 0 es igual a 0. Entonces es algo que no es cierto, es una falsedad. Listo. Luego, para cuando yo le he reemplazado el valor de 2x menos 1, el dominio de g es este. Control C, Control V. Listo. Y esto lo vamos a intersectar con el dominio de f, pero en ese valor en el que yo lo he reemplazado. Entonces, aquí va a ser 2x más 1, menos 1. Menos 1. Perfecto. Listo. En este caso, cuando yo le he reemplazado 1 en menos 3, este va a seguir siendo... No, este va a ser ahora el dominio de G. Ya lo reemplazo y luego lo intersecto con G dentro del dominio, que sería 1 dentro de este dominio, ¿verdad? Seguimos con el menos 3. El dominio de f. Entonces, lo reemplazamos acá, pero en vez de x va a seguir siendo simplemente 1. 1 es menor a 0, no, ¿verdad? Entonces de acá obtenemos otra falsedad. Ya. En este caso, es x al cuadrado más 2. Entonces, van a repetirse estos dominios. A ver, podríamos copiar todo esto para no estar complicándonos mucho. Vamos a copiar esto.
Luego acá podemos copiar esto. Chan, acá. Vamos a poner nuestro ejemplito un poquito más abajo. Y esto lo vamos a poner acá. Listo. Bien, ¿dónde estábamos? Acá primero. Ya, primero, para este valor sería reemplazarle, pero esto. Esto está correcto, esto es de G, está correcto, esto es de F, ya está bien. Entonces, simplemente tenemos que copiar este valor más. No, sería este valor más. En este pequeño valor. Listo. Entonces, acá. Hemos reemplazado 0 en x al cuadrado más 2. 0 y entonces nos dice, agarramos el dominio de G, que sería x menos 0, menor a 0. Intersectado con el dominio de F, pero G dentro de ese dominio. Entonces agarramos este pequeño intervalo que me dice de 0 a 1 pertenecientes. Entonces yo puedo agarrar, copiar esto y ponerlo acá. Un momento, se bugueó. Ahora sí. Listo, lo ponemos acá y reemplazamos G. Entonces sería 0. 0 en este caso sería menor a 1, está bien, y es menor o igual a 0. Es igual a 0, entonces sí cumple, ¿ya? En este caso sí cumple. Entonces esto sería verdadero. Bien. Luego, en este caso, agarramos el dominio de G, ¿verdad? Entonces sería de 0 a 1, X, bien, ahora intersectado con G dentro del dominio de F. Entonces, agarramos todo esto, es 2X menos 1, y lo reemplazamos dentro de esto. Entonces sería agarrar todo esto también, y en vez de esto, vamos a reemplazar primero esto. Vamos a agarrarlo. Un momentito. Esto de lo que está en 32 y esto está en 18 lo cambiaremos. No va a funcionar. Disculpa, chicos, se ha bugueado un poquito. Ahora sí. Bien, que se ha borrado, chicos. No, ayúdenme. A ver, sí, esto está bien. Ya, perfecto. Entonces, vamos a copiar de nuevo. Entonces, todo esto. Ahora sí, acá adentro reemplazamos lo que está del dominio de F. Entonces sería 2X menos 1. Y así es un procedimiento largo que debemos hacer con todos los valores. Sí, lo vamos a hacer porque nos gusta estudiar. Listo. Entonces, después acá sería 1 reemplazando en X al cuadrado más 2. Agarramos el dominio de G, que sería X más 1, mayor a 1. Y luego 1 lo reemplazamos en este intervalo. Perfecto. Entonces agarramos esto y reemplazamos acá 1. Listo, de acá. 1 es menor o igual a 1, sí, es igual a 1. 1 está entre, bueno, 1 está entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces esto es verdadero. Es como si acá hubiera una redundancia. Perfecto, esto es igual, entonces acá está esto más. Listo, perfecto. Entonces esto es verdadero. En este caso lo mismo, ¿ok? Ya, en este caso sí va a ser más sencillo agarrar todo esto y reemplazarlo. Ya lo reemplazamos.
Agarramos todo esto también. Y lo reemplazamos. Agarramos todo esto y también lo reemplazamos. Entonces, perfecto. Aquí ya están todos los dominios de G y lo vamos a intersectar con G dentro del dominio de F. Entonces, acá 1 debe reemplazar en mayor a 1, ¿verdad? 1 mayor a 1. Esto no es verdadero, ¿verdad, chicos? O mejor dicho, 0 es mayor a 1. 0 no es mayor o igual a 1. No es ni mayor a 1. Entonces, esto es falso. Listo. Luego, G dentro del dominio de F. Entonces, agarramos de nuevo todo este intervalo. Este. Este es el dominio de G, perfecto. Ahora esto. No, mentira. Esto no es así. Esto sería. Más bien sería 2x menos 1 reemplazando en x mayor a 1. Entonces, acá. Un momento, se está borrando más de lo que quiero. Ahora sí. Sería 2x más menos 1 que deban ser mayores a 1. Listo, ahora sí. Y luego 1 debe ser mayor a 1. Mayor a 1. Listo, en este caso esto también es falso, ¿verdad? Bien, ahora sí, analizaremos una vez más todo esto para poder ya escribir un resultado. Entonces, en este caso, ¿qué pasa cuando me da una falsedad? Una falsedad es como tener un conjunto vacío, ¿ya, chicos? Es como si yo tuviera un conjunto vacío y lo intersecto con este otro conjunto. Si yo tengo un conjunto vacío es como no tener nada, ¿ok? Es un conjunto nulo. Si yo intersecto ese conjunto nulo con cualquier cosa, me va a seguir saliendo ese conjunto nulo. Entonces acá, esto me queda como un conjunto vacío. O sea que no existe la función ahí, básicamente. A ver, búsquenos por acá si hay algo de... esto lo reemplazamos. Listo, conjunto vacío. En este caso, si este menos 1 lo llevamos al otro lado como 1, lo dividimos entre 2, dividido entre 2, ya, va a quedar esto. Entonces, x debe ser menor a 1 medio. Y se va a intersectar con esta otra inecuación. Entonces, acá está sencillo, ¿verdad? Deducir sin hacer la grafiquita incluso. X va a estar dado en este valor desde 0 hasta 1 medio, ¿verdad? Sin incluir. ¿Verdad? Espero que se entienda. Si no entienden alguna partecita, me dicen, ya chicos, por favor, y volvemos a explicar. Bien, ya saben, en todas las Fs, conjunto vacío. También hay una F. Y acá también hay otra F, conjunto vacío. Listo. Ahora, este es un verdadero intersectado con esto. Entonces, en este caso, simplemente me va a quedar esto. Listo. Este va a ser el dominio, este va a ser el dominio, listo. Luego, en este caso, ¿qué me dice? Ya, valores entre 0 y 1 y valores entre 0 y 1 de eso mismo. Entonces, acá en esta doble inecuación vamos a trabajar un poquito. Vamos a restarle menos 1, o bueno, vamos a sumarle más 1 a ambos miembros de la ecuación, de la inecuación. Todos los miembros de la inecuación. Entonces, más 1, acá es 2. Vamos a dividir todo entre 2. Vamos a hacerlo de forma rápida porque está bastante sencillo, ¿verdad, chicos? O alguien se está confundiendo algo. Ya me avisan por si acaso. ¿Ya? Entonces, en este caso se va a intersectar esto
con este valor al final me va a resultar este intervalo como el que queda. Entonces va a ser esto. Vamos a ponerlo más acá. Listo. Luego, en este último es verdadero intersectado con esto. Entonces simplemente va a ser esta la respuesta, el dominio de esta pequeña partecita. Listo. En este caso es falso, falso. En este caso tenemos que X debe estar entre los valores de 0 y 1 y que acá tenemos esta pequeña ecuación que si mandamos este menos 1 al otro lado como más 1 se va a hacer 2. Dividimos ambos miembros entre 2, me quedaría 1. Entonces acá, si se dan cuenta, también me quedaría un conjunto vacío porque en ningún momento se va a intersectar esto, ¿verdad? Si se dan cuenta. Porque si graficamos acá entre 0 y 1, ¿verdad? Ya, incluye. Pero en esto me dice desde 1 a valores mayores a 1, pero sin incluir el 1, ni siquiera se intersecta en 1, ¿ya? Entonces nunca se va a intersectar, va a ser un conjunto vacío. Listo. Y el último es falso, entonces conjunto vacío. Bien, entonces lo escribiremos ya como respuesta. O va a ser mi pequeña respuesta. Copiamos todo esto y aunque no lo crean, hay ejercicios mucho más grandes. Y lo copiamos acá. Entonces todos los conjuntos vacíos lo vamos a borrar, ¿ya? En este caso solo me quedaría esto. Va a quedarme menos 3. Va a quedarme todo esto nada más. Luego, en este caso me va a quedar esto, esto y esto. Esto ya no existe. Todos son conjuntos vacíos. Entonces acá... ya, vamos a agarrar todo esto. Lo vamos a borrar porque ya no es necesario. Agarramos todo esto, lo borramos también. Ya no es necesario para la respuesta. Y luego agarramos todo esto y lo borramos también. Bien, esa sería la respuesta y acá no hay nada. Solo esto sería la respuesta. Acá estaría un 3 sería, ¿verdad? Acá. 1 más 2, 3 y acá 0 más 2, 2. Listo. Esto incluso si quieren lo pueden seguir simplificando. Pueden expandir este pequeño trinomio, o bueno, este binomio al cuadrado y lo simplifican, ¿ya? No es tan necesario, no se preocupen, ¿ya? Acá esto es más 2, ¿verdad? Sí. Y va a estar dado, entonces va a ser esta mi respuesta, ¿ya? ¿Se ha entendido, chicos? ¿O tienen alguna duda o pregunta? Bien, al parecer está todo claro, ¿no? O ya se han dormido, o se me ha ido el internet, que es peor. Ya. A ver, haremos otro ejercicio entonces. Oh, ya están cansados, es otra cosa. Ya, haremos uno de gráficas. Todo el día seguro han estado corriendo por el día del peatón. Ya, haremos uno de gráficas. Me dice graficar. 2 puntos y me da una función. Y me dice f de x va a ser igual a la parte entera. Sí, es la parte entera. De x menos el valor absoluto de x. Listo, así de sencillo, me dice graficar eso. Y aunque no lo crean, se hace un ejercicio bastante largo. ¿Qué pasa cuando en un ejercicio les dan así? Les dan una parte entera y les dan
como... Les dan una parte entera y un valor absoluto. Y les piden graficar. En estos casos yo les recomendaría que traten de hacer para varios puntitos, ¿ya? Por lo menos desde menos 3, tal vez. Desde menos 2, más o menos. ¿Por qué? Porque por teoría nosotros ya hemos visto, de acá lo copiaremos, ya hemos visto que la parte entera está dada por esta pequeña ecuación. Esto primero. Este es el pequeño concepto que tenemos de parte entera. Vamos a hacer una pequeña ecuación y acá copiamos esto. Listo. Y luego que para el valor absoluto ya tenemos también acá. Acá ya tenemos lo del valor absoluto. Listo. Entonces, tenemos este pequeño concepto. Ya, para la parte entera, para el valor absoluto no hay que complicarse mucho, pero sí para la parte entera, ¿verdad? Para la parte entera yo tengo que asignar valores desde menos 2, menos 3, más o menos, ir aproximando ya como sería mi pequeña gráfica en varios pequeños intervalos, porque si se dan cuenta lo que hace la parte entera es dividir una función en pequeños intervalos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso y vamos a tratar de intersectarlos esos con valores de valor absoluto y ya vamos a ver cómo más o menos se forma la gráfica, ¿ya? Entonces agarramos todo esto y lo vamos a poner acá, ¿ok? Entonces, para valores desde menos 3 lo haremos. Menos 3, acá me va a quedar menos 3 más 1, menos 2. Luego vamos a tener valores de menos 2. Y así vamos a ir creciendo de 1 en 1. Menos 2, acá menos 2 más 1, menos 1. Abajo vamos a tener valores de menos 1 más 1, 0. Acá igual va a ser menos 1, acá va a ser 0. Chan, 0. Luego acá vamos a tener valores de 0, 0. Acá va a ser 0, acá va a ser 0 más 1, 1 simplemente. Acá vamos a ponerle un valor de 1. Acá va a ser 1, acá es 1 más 1, 2. Luego podemos ponerle un valor de 3. Digo de 2, 2 más 1, 3. Y podemos ponerle hasta 3, digamos. 3 más 1, 4. Entonces ahí tendríamos. Ya tenemos más o menos qué forma va a adquirir la parte entera para estos intervalos, ¿verdad? Acá es X, acá también es X, esto era que lo copie también, que chagrita. Ya de un momentito. Acá también va a ser X, acá es X, acá es X. Listo, acá también es X, acá también es X. X. Tenemos X. Y por último, acá también tenemos X. Listo. Ahora, esto ya es un poquito más fácil intersectar con la parte entera, ¿verdad? Digo, el valor absoluto. Listo. Cambiaremos el tamaño. Entonces, esto ya se va a dividir en varios intervalos, ¿verdad? En este caso tenemos 3, 4, 5, 3, 6, 7 intervalos, ¿verdad? Entonces, a ver, le daremos una forma más amigable. Y acá lo pondremos así.
Sí, así lo pondremos como matriz. Acá va a haber tres valores. Momento. Ahora sí. Listo. Entonces, para cuando la parte entera valga menos 3, va a estar en un intervalo negativo, ¿verdad? En el cual X va a ser, digamos que menor a 0, ¿verdad? Va a ir entre menos 3 y menos 2. Y entonces, intersectando eso con el valor absoluto, entonces sería menos X, ¿verdad? Para cuando valga en la parte entera menos 2, va a seguir siendo negativo menos X. Entonces, para cuando valga menos 1, también va a seguir estando en ese intervalo negativo justo al borde. Entonces va a seguir siendo menos X. Ahora, para cuando c igual a 0, va a estar en un intervalo de 0 a 1. Entonces, mi valor absoluto ya va a ser positivo. Esto va a ser más X. Para cuando sea igual a 1, también va a ser más X, porque ya está en un intervalo positivo, ¿verdad? Cuando sea 2, más X. Y acá sería igual 3 más X, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si quieren, podemos asignarle más valores. Yo digo que no, pero así podemos seguir asignándole valores, ¿ya? Para hacer una gráfica más completa o más pequeña o más grande, ¿ya? Eso depende de ustedes, depende de su tiempo en el examen, todo esto, porque esta es una preguntita de un examen. Pero vamos a copiarle todos sus dominios, se podrían decir, para que se vea más bonito y se entienda mejor. Listo. Entonces tenemos este más. Tenemos este otro. Para mí debe ser fácil copiar esto, pero para ustedes debe ser un poquito difícil. Para los que toman apuntes, tal vez hay algunos que no toman apuntes. Bien, tenemos esto. Y luego tenemos por último esto. Ahora sí, esto está un poquito más fácil de graficar, ¿verdad? Porque simplemente agarro los intervalos y digo, ya, ¿esto qué es? Que es una recta, ¿verdad? Esto es una función lineal. Está mucho más sencillo de interpretar, ¿verdad? Entonces, ya, como yo tengo computadora, no tengo que hacerlo a mano como ustedes en los exámenes. Lo vamos a hacer en el GeoGebra, ¿ya? Para que se entienda mejor. Pero esto está sencillo, ¿verdad? Una recta y igual a x es una recta que va de esta manera, ¿verdad? Así, a ver, vamos a ponerlo así. Va a ser una recta que va así. Es un eje cartesiano, imagínense. Y esta es la recta. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo menos x? Sencillo, esto va a ser así. Y ahora su pendiente va a ser negativa. Simplemente eso, ¿verdad? Entonces, para cuando es negativo, va a ir así, hacia arriba. Para cuando es positivo, va a ir hacia arriba. ¿Y qué es este menos 3? Simplemente una traslación en el eje, ya sea X o Y. En este caso es indistinto, porque es una recta. Y se van a dar cuenta de que no, la traslación, digamos, más que nada importa en la intersección de los ejes con ya sea X o Y. Porque en este caso, si reemplazamos en vez de X 0, Y va a valer menos 3, ¿verdad? Entonces ahí le ponemos la intersección, agarramos otro puntito y ya. La unión de dos puntitos se me hace la recta. Y listo. Entonces está fácil de graficar, ¿no? Chicos, en esto no creo que se compliquen, ¿ya? Así que con mucha paciencia vamos a copiar esto en el GeoGebra para que nos dé una... ya, así lo pondremos. Para que se vea bien en el solucionario, en este pequeño solucionario, en este pequeño ejercicio. Función. Mi función es menos 3 menos x y el extremo superior sería menos 2 y el extremo inferior sería menos 3. Listo. A ver, ¿dónde está? Ya se debería haber graficado supuestamente. Qué extraño. A ver, un momentito. Esto se está rayando. Listo.
X menos 3 menos X. Sí, ya debería haberse graficado. A ver, lo volveremos a cargar la página por si acaso. Ya, en ese intervalo va a ser una pequeña recta, ¿verdad? Yo agarro 2 puntos de cualquiera de las rectas, mejor si es el valor superior y el valor inferior de mi intervalo, ¿verdad? Yo reemplazo menos 3 acá y menos 2 acá, en esta pequeña función. Y de eso voy a trazar y listo. Ya voy a tener esa primera parte de mi gráfica. Entonces, otra vez, intentaremos hacer otra vez. Ya mi función es menos 3 menos X. Mi valor superior es menos 2 y mi valor inferior es menos 3. Listo. Ya, a ver, esperamos que luego se vayan graficando. A ver, hagamos la prueba con otro. Función. Chan, chan, chan. Y vamos a ponerle esto. Y me dice mi función es menos 2 menos X. Entonces el extremo superior es menos 1. Y este es menos 2. A ver si lo agrandamos. Esto no quiere graficarme. A ver qué pasa si ponemos otra expresión cualquiera. Y igual a 1, digamos. Si me grafica. En este caso, si le ponemos, digamos. Qué raro, no está queriendo graficar. Chicos, supongo que es algo del internet, puede ser eso. O tal vez no se está ubicando muy bien esto, ¿ya? Bien. Ya, pero está fácil graficar esto, ¿verdad, chicos? ¿Se ubican bien? Agarran cada intervalo y solo dentro de ese intervalo grafican estas rectitas, ¿ya? Y van graficando así más o menos, ¿ya? ¿Se entiende? Oxy, ¿podría dar un pequeño ejemplo de uno de esas líneas? Claro. Ya, pero vamos a tardar. Bueno, no, mentira. No, lo vamos a hacer rápido. Haremos rápidamente acá arriba. Oxy, mi dibujo está bien, he mandado al WhatsApp. Ya, a ver, esperemos si no los que están enviados por WhatsApp. A ver. ¿El último dibujo que han enviado es el que me enviaste? Sí, está en el grupo. Ese está excelente. Ese está perfecto. Está muy, muy bien. Ya, vamos a decir que esa va a ser la gráfica, ¿ya? Entonces, si ven el grupo de WhatsApp, en el grupo de auxiliatura, ahí está cómo es la grafiquita ya de su compañero. Esa está muy bien hechita. Esta está perfecta. Vamos a ponerle perfecto. Bien. Entonces, ¿se ha entendido, chicos, esto? ¿Se han podido hacer la grafiquita? Yo creo que han podido, ¿verdad? Bien. Entonces, ya. Haremos otro ejercicio. Este ejercicio es uno, creo que es similar a uno de la práctica, o si no me equivoco es uno de la práctica. A ver. Acá me dice que para las funciones, dos puntitos, f de x igual a una pequeña división de entre x menos 2 y arriba m, bueno, x menos m, coma g x igual a 4x más 3. Hallar el valor de m me dice
tal manera que cumpla y ahora sí. De tal manera que f, o bueno, la inversa de f compuesta con la inversa de g, esto es menos 1 por si acaso, elevado a la menos 1. Todo esto de m de x, m por x, mejor dicho, igual a 2. De tal manera que la inversa de f compuesta con la inversa de g evaluada en mx sea igual a 2. Perfecto. Entonces hallamos el valor de m. En este caso, necesitamos primero las inversas de cada uno. Tenemos las dos funciones, perfecto. Entonces, sabemos sacar inversa, es bastante sencillo. Agarramos primero f y sacar la inversa es bastante sencillo, ¿verdad? Simplemente agarramos esto. Vamos a aumentarle el tamañito para que se vea mejor. Y esto podemos decir que es... Reemplazamos acá f de x. Bueno, mejor dicho, la inversa. Reemplazamos la inversa acá y acá. Y acá lo ponemos x. Y simplemente es despejar la inversa. Entonces, esto lo mandamos a multiplicar. Está bastante sencillito, ¿verdad? Lo mandamos a multiplicar esto acá. Todo esto por x. Ya sería x por todo esto. Y esto sería igual a todo esto que está acá arriba. Y luego simplemente es hacer un pequeño despeje con una pequeñísima factorización. Que está sencillita. Y listo. Lo más grande de lo que se vea. Listo, entonces de acá sacamos que la inversa sacamos que esta pequeña inversa va a ser igual a... Va a ser igual a la factorización, bueno, va a ser igual a, yo le daría una pequeña división. Sería 2x menos m sobre x menos 1. Y así sería, ¿verdad, chicos? De acá, esto lo vamos a multiplicar por x. La función por x, la función por 2. Bueno, x por 2. X por la función y x por 2. S menos 2x se puede ir al otro lado como más 2x. Acá está, menos m no lo toco. Este lo mando con signo negativo y me sale como menos 2. Eso lo factorizo y listo. Ya, yo creo que se debe entender. Esto es un simple despeje. Listo, ya tenemos eso. Ahora de g de x incluso es más sencillo, ¿verdad? Vamos a verlo acá. Vamos a copiarlo acá para que sea grande. Y vamos a ponerlo acá. Esto, ya saben, lo reemplazo como con x. Y acá, en vez de x, vamos a ponerlo por g elevado a la menos 1 menos 1 de x. Acá, esto es súper sencillo. Hay ejercicios que son un poquito más grandes, pero no se preocupen. Practicando todo sale, ¿ya? Entonces de acá sería x menos 3 vamos a poner esto acá para que se vea más bonito y sería x menos 3 dividido entre 4. Listo.
Bien, entonces esto lo vamos a expresar de otra forma, de tal manera que se entienda qué es lo que me está tratando de pedir. Ya saben, para estos ejercicios yo les recomiendo que esto no lo expresen como composición, sino como que esto, F debe estar evaluado en esto y G debe estar evaluado en esto. Eso van a ver en la mayoría de solucionarios, en todo. Entonces, ya tengo mi F inversa. Entonces acá esto va a ser igual a la F inversa, pero evaluado dentro de esto debe estar G inversa. Ya tenemos eso también, acá está. Y lo reemplazamos acá. Y luego acá. Y a su vez, eso va a estar evaluado en esto. Entonces reemplazamos acá. Aquí simplemente le aumentamos una M, ¿verdad? Una M y una M. Y esto debe ser igual a 2. Listo. Entonces de acá simplemente es despejar, si se dan cuenta. ¿Por qué va a ser simplemente despejar? ¿Por qué no me va a salir algo un poquito más complejo? Tal vez se estén preguntando. Porque de esto yo voy a sacar una ecuación idénticamente nula, ¿ya? Una ecuación idénticamente nula es en la cual yo tengo la certeza de que un lado de mi ecuación es igual al otro lado. Entonces, si hay X por un coeficiente en un lado, al otro lado debe haber una X con algún coeficiente y los coeficientes son iguales, ¿ya? Eso es lo que quiero que me identifiquen, ¿ya? Entonces, de acá, a ver, ¿qué vamos a sacar? Podríamos despejar. ¿Qué podríamos despejar? De acá podemos multiplicar el 4, mandar a multiplicar a todo lado. A ver, lo haremos con calmita para que nos salga bien. Haremos todo esto y lo copiamos acá. De acá, este 4 se va a ir acá y me va a quedar simplemente todo esto. Acá adentro. El 4 igual se va a ir acá y me va a quedar simplemente todo lo que está acá adentro. Listo. Menos 7 me quedaría acá. Acá este 2 se va a ir a multiplicar este 2m. Aquí me va a quedar un 6, me va a quedar esto. Y de acá, esto lo podemos mandar a multiplicar, ¿verdad? Este mx menos 7 al otro lado. Entonces de acá vamos a decir que 2mx menos 14 es igual a 2mx menos 6 menos 4m. Entonces acá, ¿qué es lo que ha pasado? Acá está sencillo. Podemos simplemente simplificar esto y esto, porque son dos términos idénticos. Podemos simplificarlos. Y de acá podemos decir que este 6 se va al otro lado. De acá sería 8 simplemente. Y acá despejamos m. ¿Ok? Entonces m va a ser igual a 2, ¿verdad? Listo. Ya estaría eso resuelto. Pero no se olviden, hay otros ejercicios en los que yo tengo que sacar los coeficientes que me piden de una ecuación idénticamente nula, ¿ya? Vamos a tratar de hacer alguno de esos ejercicios, pero creo que más se presentan en ecuaciones diferenciales por lo general. Así que, pero es como un dato curioso que deben saber. Bien. Ya, tenemos tiempo. Haremos un ejercicio más. Ya, y luego ya se pueden ir a caminar toda la noche si quieren. Bien. Acá. Nos dice, hallar una función. Hallar la función. Hallar la función f de x, f de x
de primer grado, coma, de tal manera que se cumpla dos puntitos y acá me da esto. Me dice que F me dice que F compuesto por F, y esto a su vez evaluado en 2x menos 1, es igual a 32x más 4. Listo. Entonces, hallar una función de primer grado. Lo primero que hacemos, va rápidamente, algo súper sencillo, que yo pienso que todos deben saber, por eso están en la Facultad de Ingeniería, es expresar f de x como una función de primer grado. Esto está sencillo, así que lo vamos a hacer rápido. ¿Cómo es una función de primer grado? Sencillo. ¿Qué es lo que tiene? Un término lineal y un término independiente. Podemos expresarlo así. Si me hubiera pedido una función cuadrática, hubiera sido ax, una función cuadrática está dado por un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Y así sucesivamente se van a ir aumentando los términos a medida de que me dice de qué grado es la función. Si fuera una función de tercer grado, habría un término cúbico, un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Esta partecita, chicos, estoy repasando a modo de repasar porque es bastante sencillo, es algo de colegio, pero más que nada para que se acuerden en integrales cuando veamos fracciones parciales, ¿ya? ¿Por qué? Porque al hacer fracciones parciales, dependiendo de la fracción parcial, puede que se nos presenten funciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, dependiendo del denominador, de lo que yo quiera hacer una fracción parcial, ¿ya? Y quiero que me identifiquen bien esto para hacer con más rápida, bueno, avanzar con más rapidez esa parte, ¿ya? Lo de fracciones parciales. Bien, entonces sencillo, ya tengo la función de primer grado. Solo que me dice que esto debo evaluarlo otra vez dentro de esa función de primer grado. A ver, vamos a agarrar todo esto. ¿Ya? Esto lo vamos a expresar de manera que se entienda un poquito mejor, ¿verdad? Esto agarramos y lo evaluamos acá. ¿Qué me dice? Que f debo evaluarlo en f y eso a su vez debo evaluarlo en 2x menos 1. Sencillo, entonces vamos a hacer eso. Vamos a agarrar f y esto lo vamos a evaluar en f. También es lo mismo. Y esto lo vamos a evaluar en 2x menos 1. 2x menos 1. Listo. Perfecto. Se entiende, ¿verdad? 2x menos 1. Un momentito. Entonces, está... claro. Listo. 2x menos 1. Listo. ¿Se entiende, verdad? Hasta ahí. Se entiende lo que se ha hecho, ¿no ven? Es sencilla nomás esta pequeña partecita. Ya. Espero que se haya entendido, chicos. Ya saben, si alguien no ha entendido, me interrumpe, no hay problema, vamos a volver a explicar, ¿sí? Entonces, de acá, si se dan cuenta, sí vamos a hallar una función que sea idénticamente nula. ¿Por qué? Porque acá vamos a poder despejar todo lo que quieran, vamos a poder agrupar términos, etcétera, y eso vamos a agarrar y vamos a igualarlo, los coeficientes de un lado con los coeficientes del otro lado. Eso también quiero que repasemos con calmita, justamente para la parte de fracciones parciales también, ¿ya? Porque es de donde también sacamos los coeficientes y trabajamos bastante con funciones, o bueno, igualdades idénticamente nulas, ¿ok? Entonces de acá, a ver, lo haremos con calma. Sería, en primer lugar,
A por 2x menos 2. Acá se va el paréntesis y acá me quedaría A. Luego acá para sacar el otro paréntesis sería simplemente A por A. Y acá por A, si no me equivoco, sería así y esto así, ¿verdad? Estamos bien. Entonces acá me quedaría de esta manera, ¿verdad? Entonces tengo un término lineal y tengo todo esto como término independiente, ¿verdad? Como término constante, como quieran llamarlo. Entonces es una ecuación idénticamente nula, en la cual yo tengo que agarrar y decir, los coeficientes de un lado o de un miembro de mi ecuación deben ser iguales a los coeficientes del otro lado, del otro miembro de mi ecuación, ¿verdad? Entonces, acá abajo agarramos y decimos que 32 debe ser igual a 2 por A elevado al cuadrado. Y que 4, escribirlo aquí, 4, debe ser igual a menos A elevado al cuadrado más AB más B. Entonces se me han formado dos ecuacioncitas, un sistemita de la cual de arriba ya está fácil despejar y listo, ¿verdad? Entonces, de acá, elevado al cuadrado, ¿qué significa? Que va a haber dos respuestas, ¿verdad? Si quieren, lo hacemos de esta manera para que se entienda mejor. 32 dividido entre 2, 16. Y esto le podemos sacar raíz. La raíz de un número que esté elevado al cuadrado es igual al valor absoluto más menos, si queremos despejar. Entonces, podemos hacer eso. O si no, para que me entiendan mejor, yo voy a agarrar el A elevado al cuadrado. Ahora sí. A elevado al cuadrado menos 16. Esto va a ser igual a 0 y esto, a su vez, podemos expresarlo como una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Fitas. A menos 4 y A más 4. De acá ya tengo dos ecuaciones igualadas a 0, de las cuales puedo despejar de acá y puedo obtener dos respuestas. Que A sea igual a 4, a sub 1 le pondremos, o a 1, ¿ya? Y a 2 va a ser igual a menos 4. Listo. Entonces, estas dos A's voy a reemplazar en esta ecuación, en la segunda que tenemos, para hallar igual dos B's, ¿ok? Para cada A va a haber una B. Entonces, si yo agarro toda esta ecuación y primero vamos a reemplazarlo por A sub 1 igual a 4. Entonces, acá sería 4, acá sería 16. Y acá despejamos B, que está sencillo. Acá entonces B va a ser igual a 16 menos 4 es 12, 12 quintos, ¿verdad? No, sería 16 más 4, que sería 20. 5 por 4, 20. Entonces sería igual a 4, ¿verdad? Este va a ser B1. Y luego vamos a ver toda la misma ecuación. Y acá va a seguir siendo al cuadrado el mismo número y acá es lo que va a cambiar, va a ser menos 4. Entonces, al otro lado me va a seguir quedando 20, pero en este caso esto se va a restar y me va a quedar menos 3. Me va a quedar entonces 20 tercios. No puedo simplificarlo, ¿verdad? Menos 20 dividido entre 3. Listo. Entonces, voy a tener dos respuestas, entonces, si quiero hallar la función de primer grado. Yo me acuerdo que entraban bastantes ejercicios así, con varias respuestas, tal vez, en el segundo parcial de prefas. Yo me acuerdo de eso. Pero si el ejercicio me daba ciertas restricciones, por ejemplo, aquí me podía decir hallar los valores positivos de
los coeficientes de la función de primer grado, ¿verdad? Solo valores positivos. Me restringía, entonces solo le ponía como respuesta los valores positivos. Me acuerdo que en trigonometría me decían algo como que solo los ángulos en el primer cuadrante o solo los del tercero, etc. En este caso no tengo restricciones en la respuesta, entonces tengo que escribir sí o sí las dos respuestas, ¿ya, chicos? Entonces acá, para mi primera respuesta sería 4 y 4. Vamos a ponerle f de x1, ¿ya? Y para mi segunda respuesta va a ser f de x2. En este caso sería menos 4 y menos 20 tercios. Listo, esa sería la respuesta, ¿ya? Va a haber dos respuestas en este caso. ¿Han entendido, chicos? ¿O tienen alguna duda o pregunta? Listo.